de la mañana, 22 minutos, y conocíamos en las últimas horas el fallecimiento del médico Virgil Carballo. Él era el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, tenía 55 años y recuerdo yo en una entrevista que le hizo la revista Semana en el mes de mayo, a principios del mes de mayo, le preguntaban acerca de la situación de la pandemia del COVID-19 y decía el doctor desde la costa Caribe que iban a llegar los días en donde no iban a hacer, digamos que las UCI iban a realmente a escasear y que pronto tendríamos que empezar a pensar en qué personas o en qué enfermos tendrían que ir a la UCI y quiénes no. Dio su vida por el COVID-19, trabajó desde la medicina interna para curar, para sanar, para sacar adelante a los enfermos de COVID-19. Y hoy, infortunadamente, pues el mundo de la medicina y por supuesto el país está de luto por el fallecimiento de este médico internista. Para hablar de este tema está con nosotros la doctora Lina Triana. Ella es presidenta de la Asociación de Sociedades Científicas. Doctora Lina, gracias por estar con nosotros. Lamentamos mucho, pues desde el mero hecho de ser usuarios y pacientes de la medicina en Colombia, la pérdida, el fallecimiento del doctor Carballo. Buenos días. Buenos días y sí, muchas gracias por esas palabras, por el doctor Virgil Carballo. De verdad estamos todos muy tristes por esta situación, por la muerte de nuestro colega, miembro de Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, expresidente de la Asociación de Medicina Interna, y obviamente también de luto por todos el resto de nuestros colegas médicos y todo el talento humano en salud que cae por el virus y sobre todo en la lucha de salvar vidas. Definitivamente el doctor Carballo era un hombre entregado a su profesión. Si hablamos con cualquiera de los colegas que lo conoció, era un hombre de verdad, vocación de servicio, dar lo mejor a su paciente y además estaba siempre por un fin más grande que él mismo. Él trabajó mucho por unir las especializaciones, las especialidades médicas, por trabajar porque fuéramos por un mismo fin, porque no peleáramos entre nosotros mismos. Entonces se va definitivamente una gran persona tratando de salvar vidas de nosotros los colombianos. Siempre digo que todo tiene su razón de ser y que sea esta situación para que nos ayude una vez más a entender a los colombianos que por supuesto estamos aquí para dar lo mejor para ustedes, que por supuesto se queden atrás esos días donde tenían rabia contra nosotros y que entiendan sobre todo que es muy importante que trabajemos como una unidad, el médico y el paciente en nuestro país, si en verdad queremos cambios. ¿Y qué quiere decir esto? Es claro cómo el paciente hoy en día en nuestro sistema de salud se pierde en la burocracia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como médicos, y ya lo he dicho varias veces, nosotros como médicos, el sistema nos dejó como unos funcionarios más, que ¿qué es lo que hacemos dentro del sistema? Básicamente formulamos. Eso es lo que podemos hacer en el sistema. Formulamos qué procedimiento debe tener el paciente y qué medicamento debe recibir el paciente. Pero hasta ahí llegamos, no como antes, que de verdad estábamos empoderados de nuestro paciente, que de verdad podíamos determinar un manejo multidisciplinario para nuestro paciente. El sistema nos dejó simplemente, repito, que formulemos, entregamos esa fórmula de ese medicamento o de ese procedimiento y después queda el paciente perdido de un lado para otro tratando que le autoricen ese procedimiento. Y eso es lo que no podemos Claro, permitir doctora ni Lina. pacientes ni médicos. Por eso tenemos, trabajar juntos para de verdad cambiar el sistema de salud y que nuestro paciente no quede abandonado en la burocracia. Doctora Lina, a más de 5 meses de toda esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo por el COVID-19, ¿ustedes qué balance hacen? ¿Realmente se han tomado medidas, se han tratado de aplicar esos correctivos que usted está señalando o seguimos en el mismo estado que prácticamente estábamos en el día cero? Si estamos hablando de la estructura de nuestro sistema de salud, no ha cambiado, sigue igual. Hay algunos proyectos de ley en este momento en curso dentro del Congreso de la República, donde se hablan algunas reformas. No son reformas estructurales mayores, pero sí son algunas reformas que es un camino. Nosotros como sociedades científicas, digámoslo, estamos trabajando en una mesa técnica para poder dar los aportes a estas proposiciones.
Nos hubiera gustado que como legisladores, los que proponen estas leyes, hubieran tenido en cuenta esta base científica antes de sacar las proposiciones de los proyectos de ley. Sin embargo, estamos trabajando con expertos a nivel de temas de salud, expertos a nivel legislativo, nosotros como expertos científicos y expertos a nivel político, para de esa manera dar las mejores proposiciones para dar, repito, lo mejor, no solo para el gremio médico, sino para que en verdad el sistema cambie y haya una calidad de servicio para nuestros pacientes. Doctora Lina, me voy a ese panorama de la salud del que usted siempre ha enfatizado cada vez que dialoga con los medios de comunicación. ¿Es necesario en este momento duplicar esfuerzos? ¿Necesariamente va a haber ese rebrote? ¿Muchos pacientes van a ingresar por urgencias? ¿Qué va a pasar? Porque la gente se está tomando esto como muy tranquila, a la ligera, y están saliendo a las calles. Mire, como hemos visto, cada vez que hacemos estimaciones, muchas veces no nos salen del todo bien, porque este virus, como todos sabemos, es un virus nuevo para el mundo. Nadie ha vivido una pandemia que viva hoy en día en el año 2020. Sin embargo, es claro que este virus, digámoslo, se propaga si no tenemos las medidas básicas de aislamiento, ¿sí? O distanciamiento social, que tenemos el tapabocas y el lavado de manos, 3 cosas básicas. Y como usted bien dice, sale uno a la calle y se asusta porque la gente cree que el coronavirus acabó. Desafortunadamente, recordemos que cuando nos infectamos se toma un tiempo para que lleguen los enfermos. Así que nuevamente hacemos un llamado a la población a que trabaje en su autocuidado y en el cuidado de su familia, de su comunidad, de su empresa, de su ciudad y de su país. Que tengamos las 3 medidas básicas siempre como una manera responsable de vivir en este nuevo normal. Porque si no va a pasar como otros países. Repito, miren España cómo está ahora, al borde nuevamente de cerrar, de un aislamiento obligatorio, porque la gente se fue poco a poco relajando. Estados Unidos, que ha sido tan criticado, algunos estados abrieron rápidamente y tocó cerrar otra vez, por ejemplo, restaurantes y todo lo que han empezado a abrir. Entonces, sí hacemos un llamado a que obviamente estamos viviendo el nuevo normal, pero tenemos que vivir el nuevo normal con responsabilidad ciudadana. Y también nuestro gobierno nacional debe ser también recordar que es responsable de continuar garantizando estas medidas de bioseguridad a nivel de la comunidad, garantizando espacios donde se pueda mantener ese distanciamiento social y continuar haciendo testeos o pruebas masivas a la población, que lleguen de manera oportuna y que podamos de verdad con el Estado hacer la vigilancia y el control para que aquellos que estén enfermos o contagiados puedan hacer esos aislamientos. Es muy importante, de lo contrario, no queremos volver a pasar por picos y momentos desagradables donde a pesar de que han habido esfuerzos importantes de parte del gobierno nacional, de parte de los gobernadores, de parte de los diferentes alcaldes, de parte de nosotros, el gremio médico y de los ciudadanos que han puesto de su parte, todo se tire por la ventana. Sí, doctora Lina, el tema del día hoy, ya para finalizar, tiene que ver precisamente con las pruebas COVID, pero de cara a esas personas que sin una prueba, y tenemos varios casos registrados, les diagnostican COVID sin prueba, es decir, son muertes que se relacionan con el COVID-19, pero que no les hicieron previamente una prueba. Si yo le pregunto en una frase, con el numeral, COVID sin prueba es, ¿usted qué me responde? Bueno, como repito, estamos en una pandemia, es algo nuevo y tenemos, digamos, como médicos, no tenemos unas respuestas únicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si una persona entra a un hospital y tiene sintomatología, ¿sí? Se les pregunta y tienen sintomatología que pudiera dar COVID, debe ser catalogado como un paciente de COVID inmediatamente. Y obviamente en el transcurso de su tratamiento se deberá hacer ese examen para hacer la confirmación. Pero de entrada, aunque no tenga la prueba, si es sospechoso, si tiene una impresión diagnóstica, como llamamos nosotros los médicos, debe tratarse bajo esa impresión diagnóstica, bajo la sospecha de COVID. Ya tendrá el diagnóstico cuando llegue la prueba. Muy bien, doctora Lina, muchas gracias y nuevamente lamentamos la pérdida del doctor Carballo. Muchos éxitos y seguiremos en contacto. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por hacer memoria a nuestra colega Virgil Carballo,
gran médico, de verdad preocupado por el fin más grande que él mismo, unirnos a todos y dar lo mejor a su paciente. Muchas gracias. Muy bien, las 6 de la mañana, 32 minutos, una pausa y ya continuamos con Señal de la Mañana, conectados con Colombia.